Nuestro gobierno no inventó, nosotros no vinimos a inventar un cambio. El cambio fue surgiendo al correr de los años de abajo hacia arriba. Y nosotros vinimos a expresar esa decisión de los argentinos, producto del crecimiento y la madurez del pueblo argentino, de querer vivir con mayor tranquilidad, una mejor convivencia, recuperando valores centrales como el diálogo y la tolerancia, querer progresar y ser parte del mundo, un mundo que ofrece oportunidades. Cuando dijimos pobreza cero, lo que quisimos expresar fue una dirección, un rumbo, una prioridad absoluta por la cual espero sea evaluado y calificado mi gobierno, que es la capacidad que tengamos de reducir la pobreza. Porque más allá de todas esas cosas maravillosas, Presidenta, que usted dijo, hoy en la Argentina, 1 de cada 3 argentinos está en situación de exclusión y pobreza. Y eso, con todas las cualidades que sí coincido y todas las posibilidades que tenemos como país, es inaceptable. También cuando dijimos narcotráfico, combatirlo, es realmente volver, como ya hemos hecho en pocos meses, a tomar control de nuestras fronteras y a integrarnos, porque también esto es algo que afecta al mundo entero. El crimen organizado y el narcotráfico son dos problemas que tenemos que trabajar en conjunto. Y cuando me refería a unir a los argentinos, tal vez lo que más expresa eso es el Congreso de la Nación, en donde se expresan las distintas formas de pensar de nuestros compatriotas. Y es el lugar por excelencia, como usted dijo, donde que tenemos que focalizarnos en buscar las coincidencias, no en marcar las diferencias. Y esto es lo que hemos logrado en estos 14 meses. Una Argentina que estaba enfrente a una severa crisis, logró superarla y logró establecer las bases para comenzar a crecer, cosa que haremos este año, en base a ese diálogo y al ponernos de acuerdo en medidas centrales que nos permitieron no solo salir del default, que era una gran limitación, sino sincerar muchas cosas de la economía, permitiendo una estabilidad que augura años de crecimiento. Hoy me acompaña el presidente de la Cámara de Diputados, otros diputados y varios senadores. Espero que sea una buena oportunidad para generar un diálogo interparlamentario. Pero lo central, y que quiero resaltar hoy, el por qué estamos acá, por qué vine acá. Vine a reiterar todo lo que usted dijo. Tenemos una larga historia de afecto. Hay un profundo afecto en la Argentina por el pueblo español, por la querida España. Son años de intercambio y se refleja en ese intercambio cultural, deportivo, económico, el turismo. Y la realidad es que tenemos por delante muchísimas cosas a encarar en conjunto. Se ratifican en lo que usted dijo. Durante 200 años, innumerable cantidad de españoles fueron a granjearse un buen futuro a la Argentina. Y en la segunda etapa, muchos argentinos vinieron acá a conseguir un mejor futuro para su familia. Y en ambos casos tuvieron una recepción maravillosa. Y esas son las bases sobre las cuales hoy se nos plantea no solo reconocer que nuestro pasado nos une, sino que también el futuro nos une. Y frente a este mundo que nos presenta tantos desafíos, que es difícil de entender y que nos obliga permanentemente a entender de qué manera insertaremos a nuestro pueblo en busca de mejores oportunidades, con dos países que están en una etapa que comienza y que promete ser de crecimiento, tenemos que entender y ratificar que juntos vamos a encontrar mejores posibilidades. Y sin duda, una primera etapa de ese juntos no es solo ratificar la alianza estratégica entre América del Sur y la península ibérica, sino que Argentina y España tienen un rol protagónico en estas negociaciones que por suerte parecen acelerarse entre Mercosur y Unión Europea. Son muchas cosas que tenemos para hacer. Ya en Argentina no solo existen muchos españoles, sino empresas españolas importantes que desarrollan prestación de servicios y producción de bienes de calidad. Y que ahora, en esta etapa,
con estabilidad macroeconómica, con reglas de juego claras, espero como presidente y esperamos los argentinos que profundicen su participación y atraigan a nuevas empresas españolas a participar. ¿A participar de qué? De este proyecto fundamental, de este objetivo fundamental que tengo como presidente y que tenemos los argentinos, que es crecer. Crecer, generar empleo de calidad y así reducir la pobreza. Así que gracias de verdad por este recibimiento. Me llevo en el corazón esos aplausos para llevárselos al pueblo argentino. Gracias por su atención y espero que nos sigamos viendo y trabajando juntos en los próximos años. Muchas gracias a todos. En nombre del pueblo argentino.